Continuamos en el programa y en realidad le voy a pedir a Gustavo que lea un artículo del Código Procesal Penal de la provincia, del nuevo sistema, a modo de hacer un introito para hablar después con la invitada. Efectivamente, en la sección tercera, referente a defensores, el artículo 114 indica sobre la defensa del imputado. El imputado tendrá derecho a elegir como defensor de confianza a un abogado habilitado legalmente al efecto o a defenderse personalmente, salvo cuando de ello resulte un perjuicio evidente para la misma. Claro, el abogado habilitado estaría haciendo referencia a la defensa privada. Claro, pero hay más. También dice que en caso de no ejercer tales derechos, se le proveerá de oficio un defensor conforme a las normas aplicables que asegurarán la efectiva disponibilidad de defensa para todos los casos que requieren las disposiciones de este código y según sus condiciones. Si me permitís, Gustavo, vamos a ir a la mesa, vamos a hablar con la doctora Mónica Ronchi, una defensora pública, que entiendo hacía referencia a la segunda parte de este artículo, que también continúa porque es más extensa. ¿Es así, Germán? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Máximo, buenas noches, Gustavo. Estamos con la doctora Mónica Ronchi, que es docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Rafaela y a su vez es defensora pública de la circunscripción judicial número 5. Bueno, Mónica, muchas gracias por venir desde la ciudad de Rafaela a compartir este espacio televisivo con nosotros. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. ¿Cómo es el rol del defensor en el nuevo sistema procesal penal? Es un rol que es exigente. No es que el antiguo sistema o el viejo sistema se conformaba con un defensor que tenía un mal desempeño. Si uno puede observar la historia del Tribunal de Justicia Penal, siempre se requirió de una defensa penal que sea eficaz, efectiva. Si se logró esos objetivos y se alcanzó esos estándares de calidad, es otro tema. Lo que sí, este sistema procesal que tenemos a partir del 10 de febrero exige, en cuanto a la mecánica de trabajo, al manejo, que son en audiencias orales y públicas, un buen desempeño, porque el error es evidente. El mal desempeño, el buen desempeño, puede ser observado por la sociedad como a través de una vidriera. Si el fiscal se desempeña mal, el defensor lo va a indicar, lo va a observar. Si el defensor se desempeña mal, lo va a advertir el fiscal. Y en esa confrontación dialéctica entre las partes, puede ocurrir que uno de los operadores se sienta más cómodo, incluso tome impulso ante el error o el mal desempeño de la contraparte. Esto quiero dejarlo en claro, que no se entienda como una cuestión de un ego personal o un orgullo del defensor, o no se agote en la vanidad, sino justamente el buen desempeño se va a traducir en un respaldo de nuestro defendido, es decir, en desempeñarnos con una defensa técnica eficaz, eficiente. Es interesante lo que está hablando, Sí, una sí. defensa técnica eficaz. Quiero hacer mención, porque hablábamos del código que es extenso, en el artículo 110 habla que para no ser invalidada la declaración del imputado, deberá contar siempre con la presencia de su defensor. Ujú. A partir de eso, ¿qué es una defensa técnica eficaz? Es una defensa que tiene que ser efectiva, es decir, ahí tiene que haber un compromiso de parte del defensor, tiene que esforzarse, tiene que escuchar a la persona que está asistiendo, escuchar, tener en cuenta sus inquietudes, sus expectativas que tiene, es decir, la versión. Y justamente el defensor tiene que ser un adecuado canal para que esas inquietudes y esas expectativas lleguen a los jueces y que se confronten con el fiscal, que obviamente va a pretender que esas inquietudes y esas expectativas no lleguen a una resolución favorable. Incluso, si me permite, teniendo en cuenta la pregunta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una cadena de fallos, ha establecido
estándares de lo que se entiende por una defensa técnica eficaz, donde justamente no solo el defensor tiene que escuchar, sino también hacer lo que lo oiga el juez. Tiene que preparar el caso, tiene que haber un compromiso. Acá no hablamos de una intervención meramente formal. Tiene que ser una defensa, lo que va a procurar es obtener la mejor solución posible para el defendido. Es decir, si es inocente, obtener una absolución, y si es culpable, obtener una condena justa, donde se resguarden los derechos individuales. Desde mi punto de vista de defensora, obviamente siempre el desempeño va a ser dentro de un marco legal. Sí, estamos en democracia, en un Estado democrático de derecho. Mónica, ¿cómo pensás que ve la sociedad la figura del defensor? Digo esto por los comentarios que hay, que son, digamos, que uno lo ve prácticamente. Usted me hace acordar, porque usted es defensor. Claro, por usted eso. ejerce, pero privado, y estamos público, hablando, ¿no? Tenemos las dos posturas, defensor privado y defensor pero público. Y muchas veces, si me permite agregarle, que muchas veces el periodismo incurre, o el comunicador, en endilgarle al defensor lo que acontece en el la tan proceso. mentada frase, ¿cómo lo puede defender a...? Claro. Exactamente. Y además, cuando se presentan nulidades, una cantidad de cuestiones, pareciera que el malo de la película a veces es el defensor. Es cierto, yo creo que no lo ve bien, hay que ser realista y asumir que el rol del defensor es antipático para la sociedad. Justamente está defendiendo a esa persona que la sociedad estima o considera que es un agresor de la sociedad. Justamente ahí aparece el rol del defensor en tratar de esa afirmación que tiene la Fiscalía, esa afirmación de culpabilidad, someterla justamente a crítica por parte del defensor. Quizás esa actitud crítica de la defensa no sea simpática para la sociedad, pero no tienen que perder de vista que se hace en resguardo de derechos individuales y que los derechos individuales benefician a todos los integrantes de una sociedad, no solo a quien hoy eventualmente está acusado de un hecho delictivo. Sí, además también un poco yendo a la historia de las instituciones y el derecho, es necesario el defensor, si no, no estaríamos en democracia, digamos, Claro. que alguien tiene que defender, porque además siempre, en principio también que tenemos el estado de inocencia, y si no es culpable... Obviamente, creo que el defensor tiene que ser un custodio de todo el procedimiento, es decir, de cómo se van realizando los actos procesales, porque si el código ha establecido una forma, un diseño en cuanto a la realización, es justamente para que se salvaguarden derechos individuales, y ahí justamente es donde está el rol del defensor. Exacto. ¿Qué pensás del procedimiento abreviado? Tema de gran discusión, de debate que ha generado Una pregunta muchas... que a mí me encanta, porque yo siempre digo que para mí está en riesgo la verdad, pero bueno, hay posiciones. En posiciones. Bueno, el procedimiento abreviado es uno de los medios alternativos de resolución del conflicto que prevé nuestro Código Procesal Penal. ¿Por qué digo uno? Porque hay otras salidas alternativas, como son la suspensión del juicio a prueba, los criterios de oportunidad, la mediación, que es lo que se conoce por el sistema de multipuertas, es decir, una puerta para cada solución del conflicto, no todo que iría por la gran puerta que es el juicio oral. Para explicarlo en un término que sea claro, sencillo para el televidente, el procedimiento abreviado en particular, que es lo que me están preguntando, es un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre el fiscal, el defensor, el imputado. Obviamente desde la defensa pública hablamos de un consentimiento informado, es decir, el imputado está informado del avance que puede haber de una negociación. Acuerdan sobre el hecho que se atribuye, la participación del imputado, la calificación jurídico-penal y la pena. En cuanto a las críticas que recibe este instituto, este procedimiento, ha recibido críticas fuertes por parte de la doctrina, que se lo tacha de inconstitucional.
Porque es cierto que puede ser utilizado esta herramienta que nos otorga el código por parte de los fiscales, a lo mejor como una manera o un desempeño extorsivo. Por parte de la defensa puede ocurrir que se utilice como una válvula de escape para el tema de la congestión de trabajo. Había alguien que decía, un ejemplo suele aclarar las cosas, para que la gente entienda cómo sería esos ejemplos, digamos, de corrupción del sistema, ¿no? Claro, son aspectos de justamente, si estamos hablando desde el compromiso yo de defensora que estoy diciendo que puede ser como una válvula de escape, yo me voy obviamente a comprometer que no sea de esa manera. Creo que se tienen que estudiar las causas, preparar. Y desde el punto de vista del fiscal, lo que voy a requerir es que no se utilice como un instrumento extorsivo, que parta del fiscal una propuesta y partamos de posiciones, justamente, la posición de la defensa, la posición del fiscal, y a través de un diálogo, de una negociación, vayamos encontrando puntos en común, porque si no, la propuesta del fiscal se va a transformar en una imposición, y ahí justamente el defensor tiene que ser resistente. Por ahí, usted, doctor, que sabe mucho de esto, la propuesta de la doctora yo la amplío periodísticamente. Agarrame 9 años, porque si no te come 15 en el juicio común, en el Sí, juicio lo que ordinario. pasa es que también lo que hay que ponderar... Y que Eso es lo que usted quiere hacer. Eso es lo que yo, claro, que no tiene que utilizarse. Lo que ponderar, y como bien dice la doctora, y hay que tener en cuenta, Maxi, es que el juicio abreviado implica un reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado. Del delito. Claro, por eso, Sí, sí, entonces, sí. a partir de esa base, digamos, están el análisis que debe hacer el defensor, en base así, digamos, conviene acordar o llevar adelante ese acuerdo o no, ¿no es cierto? Claro, obviamente creo que es un instituto que está previsto y que puede haber aristas de corrupción, o Sí, creo sí. que está en los operadores utilizarlo en forma correcta, no como un medio de extorsión, de presionar al defensor. Creo que también tiene que estar ahí el defensor, ser resistente para oponerse y que esa propuesta no se transforme en una imposición. Otro tema que sé que te interesa, porque te hemos escuchado hablar en unas jornadas que hubieron acá que hubo acá en la Universidad Católica de Santa Fe, y también que genera un amplio debate social. Prisión preventiva sí, prisión preventiva no, Bueno. sustitución, ¿cuándo, en qué casos? Bueno, para hablar sobre ese tema y para ubicar un poco en el tema a los televidentes, primero quiero decir que cuando se detiene a una persona, hablamos de plazos que son breves, un plazo máximo de 48 horas, se lo va a llevar a una audiencia, que es una primera audiencia, que es la audiencia imputativa, donde justamente el fiscal le va a hacer conocer la intimación del hecho. En un plazo de horas se va a realizar una audiencia que justamente es por la que me está preguntando, que es una audiencia de prisión preventiva, de medida cautelar, donde en cuanto al desempeño, a la mecánica de esas audiencias, desde la defensa pública, nosotros tratamos de que se mantenga en espacios diversificados, es decir, no que se una la audiencia. Primera audiencia imputativa y después, a continuación, audiencia de prisión preventiva. Esto no digo porque que no se pueda realizar. Yo considero que a lo mejor no es favorable, salvo que previamente la defensa haya llegado a un acuerdo con el fiscal y ese acuerdo sea en beneficio del defendido porque obtiene la libertad. Nosotros, si bien tengo conocimiento que en otros sectores de la provincia se están realizando en forma conjunta, es decir, como una audiencia ómnibus, yo creo que es prudente mantener esa distancia por una cuestión de que a partir de la audiencia imputativa la defensa accede al legajo de investigación y hay que prepararse, justamente estudiar el caso para afrontar una petición, discusión como es tan fuerte del fiscal, como es la prisión preventiva, donde se va a estar discutiendo un derecho fundamental como es el derecho a la libertad, y también donde se va a cambiar una situación procesal de una persona que está detenida, así se dispone o no una prisión preventiva. Eso es en cuanto a justamente a la mecánica de las audiencias. Ahora sí,
me pregunta en concreto si en Rafaela se está aplicando o no la prisión preventiva, yo creo que hay que ser prudente. Si yo contesto esa pregunta desde mi rol como defensora, soy absolutamente parcial y obviamente voy a tener todos mis esfuerzos para que no se aplique una prisión preventiva. Desde el punto de vista de ciudadana, creo que todos los operadores se están desempeñando muy bien, digamos, conforme a derecho, tanto los jueces, fiscales o defensores. No he advertido conductas que sean inapropiadas. Germán, si te parece, doctora, le agradezco mucho que haya venido de Rafaela y espero que se haya sentido cómoda. Muy cómoda. Y como docente también muy ágil en la explicación. Pero nos gustaría invitarla, incluso con algunos defensores acá de Santa Fe, para hablar ya de cuestiones de terreno, para meternos un poco en el tema de la audiencia, una serie de cuestiones del lado de la defensa pública. Te espero a vos también. Por supuesto. Para el lado de la defensa privada. Defensor público o privado también quiero preguntar en esa entrevista, si me permitís. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por Usted supuesto. Porque me parece que eso por la invitación bueno. Y sin duda que asumo el compromiso de estar presente. Muchísimas gracias, doctora, sinceramente. Muy Y amable sobre a todo por ustedes. venir de la Perla del Oeste. No, muy amable a ustedes, gracias. Vamos a un corte y continuamos con el ingeniero químico Carlos Mayor, un referente de la actividad en la región. Nota22.com. Nota22.com. Información.